están? Qué placer estar junto a ustedes. Les cuento que vamos a comenzar el programa Piedra, Papel y Tinta hablando de periodismo, de la crisis del periodismo, más bien de las nuevas herramientas y de las nuevas tendencias en periodismo. Usted pensará que he invitado a periodistas, se equivocó. He invitado a no periodistas que están mirando tendencias, están proponiendo nuevas, renovadas herramientas en periodismo. Aquí viene la parte más difícil porque tengo que presentar a Andrés, que tiene un apellido ruso, Snitkovsky. Andrés Snitkovsky. Le dicen ruso por motivos obvios. Bienvenido al país y gracias por estar acá. Gracias. Y se encuentra a mi izquierda Eliana Quiroz. Eliana Quiroz, en primer lugar, es columnista de La Razón. Usted forma parte de la Fundación Internet Bolivia. ¿Qué nos puede decir respecto de sus intereses y de su formación, Eliana? Bueno, primero muchas gracias. Yo he estudiado Relaciones Públicas, que tiene que ver con comunicación y con periodismo. No he hecho periodismo nunca, pero siempre por la relación con los amigos con los que he estudiado, he estado relacionada al periodismo. Y mi interés principal, como bueno, tú sabes, alguna gente probablemente también, es Internet. Y dentro de Internet, algunas de las tendencias que también está sufriendo el periodismo digital, el periodismo de datos o los otros tipos de periodismo de contenidos, periodismo de servicios, etcétera, que tienen mucho que ver con lo que cómo Internet impacta en la labor del periodismo. Entonces, interesada en mirar el fenómeno, interesada también un poco en mejorar probablemente algunos procesos, algunas dinámicas. De hecho, es una de las razones por las que le hemos invitado a ser parte de nuestro abanico de columnistas, porque usted está siempre muy actualizada, enganchada en los debates ligados a todos estos temas, manejo de redes y sobre todo cómo va nadando el periodismo en medio de todo esto y cuál es el papel y cuáles son las precauciones también, porque la idea no es ponerse a bailar todos en las redes, en Internet, porque hay riesgos y usted los va señalando de columna en columna. Gracias, Eliana. Andrés, ¿cuál es su vinculación con el periodismo y por qué está en medio de esta propuesta, periodismo de datos? Y luego le pregunto qué es el periodismo de datos. Muy bien. Bueno, yo soy de formación, soy diseñador gráfico. Soy de Buenos Aires, de Argentina. Estoy acá de visita. Y soy diseñador gráfico que trabajé mucho tiempo para televisión, haciendo animación y esas, las pantallas que uno ve, todo eso. Más en el audiovisual. Venía mucho de contar historias, pero de la forma audiovisual y muy corta que tiene la televisión, ¿no? Los videoclips y todo eso. Y luego me empecé a incursionar mucho más en lo que es contar información y mostrar información y explicar ciertos procesos que a veces son difíciles de entender para una persona común, para un lector. Y ahí fui entrando en todo esto que es visualización de datos, que parece rarísimo, pero en realidad todos estamos acostumbrados. Digo, vemos un semáforo y vemos que está en rojo y entendimos esa señal, eso es un dato que nos dice no pasar, y cuando se pone en verde sabemos que podemos pasar. Bueno, a veces, ¿no? A veces hay algún... Depende de los países. Depende del apuro a veces. Pero bueno, entonces un poco la visualización de datos como que encuentra un amigo íntimo, un hermano en el periodismo de datos, en el sentido de que el periodista trae su historia o su hallazgo o estuvo navegando en una base de datos y encontró cierta cosa, y el diseñador, puede ser yo, puede ser otro, o diseñadora, suma toda su experiencia y todos sus saberes para poder comunicar eso que el periodista está contando de una forma visual, que a veces no solamente hace que sea más atractivo, sino que se entienda mejor. Me parece que esa es la fórmula corta de un campo que es mucho más amplio, el periodismo de datos. Y de hecho, bueno, estamos en contacto con Andrés porque junto a Eliana y el periódico La Razón y el periódico El Extra estamos en un proyecto de formación de nuestro equipo de periodistas, y cuando digo periodistas estoy hablando también del equipo de diseñadores, porque hemos apostado, porque Eliana nos convenció, hemos apostado por el periodismo de datos. ¿Y por qué? ¿Por qué es interesante? ¿Con qué se come el periodismo de datos? ¿Para qué sirve? ¿Y de qué manera es diferente, además del resto del periodismo tradicional que se hace? Yo creo que lo que básicamente, digamos, la principal virtud o una de las principales virtudes del periodismo de datos es que logra ordenar información.
Y lo que vemos, no solamente en La Razón, no solamente ahora en el Extra, es que la práctica cotidiana de los periodistas no es precisamente ordenada, como no es ordenada la práctica de ningún profesional en ningún aspecto, creo, excepto los informáticos. Entonces uno comienza y tiene un dato, lo usa, lo guarda en algún lugar en la computadora, luego cuando lo vuelve a necesitar ya no sabe si está ahí, otra vez lo vuelve a buscar. No sabe cuándo se actualizó. Correcto, eso es. Entonces, primero ordenamos. Segundo, una vez que está ordenado en una base de datos, puedes analizar de manera que tienes un producto diferente. Puede interesarle, por ejemplo, a un grupo de personas que haya una información analizada y puede querer pagar por esta. Interesante. ¿Se puede entender esta práctica, retomando sus términos, desordenada, o más bien una práctica que es como los insectos que viven horas, ¿no? Así un poco trabajamos los periodistas seguramente. Sí. Imagínese en periódicos cómo será en otros medios tradicionales como la televisión, la radio, y cómo será en sitios digitales, en páginas digitales. Me da la sensación de que los periodistas llegan a la página en blanco en la mañana, buscan los temas, las fuentes, los datos, enloquecen, se estresan, una vida vertiginosa, ¿no? Y en la noche ya termina la rotativa, sale el periódico y al día siguiente otra vez en la página en blanco, y todo aquello que se quedó ahí en esa caja desastre, ¿no? Y entonces, como bien dice Eliana, queda en la computadora, pero nos faltaría entonces un trabajo de sistematización que de repente no hubo anteriormente en el oficio, o lo hemos perdido en el camino. Tal vez no hubo, porque la verdad la forma de ordenar en una base de datos, o sea, no solamente es ordenar en files o archivos, es en una base de datos, esto es matemático. De manera que el tema con el periodismo de datos son dos, ahí termino. Uno es que si uno hace una base de datos enorme, que la capacidad humana ya no puede analizar, ya no puede procesar, si está en una base de datos ordenada, la computadora lo puede hacer. Entonces ampliamos nuestras capacidades. Y segundo, es que el periodismo de datos, más que cualquier otro periodismo, me atrevo a decir, puede generar negocios nuevos. Y el problema ahorita del periodismo con la entrada de Internet es que está cada vez bajando sus ventas de publicidad. El modelo de la mayor parte de los medios, por lo menos impresos, es venta de publicidad, no tanto venta del periódico. Entonces, si no puedes vender ya tanta publicidad, comienzas a tener menos recursos. El periodismo de datos te permite generar nuevas formas de hacer negocios en los medios. Por lo tanto, comienzas a generar recursos, ya no de la manera tradicional de vender publicidad, sino de vender información especializada de otra forma. Notificaciones a una persona que lo necesita porque necesita saber si su nombre sale en edictos, por ejemplo. O notificaciones para saber si hay un requerimiento de personal que puede ser interesante para mí, o un requerimiento de compra de algo de mi empresa. Entonces comienzas tú mismo como cliente a pagarle al medio. Volvamos salgamos de mi fantasma, que es vender menos publicidad. Estamos en fin de semana, no me voy a deprimir. Volvamos al periodismo, al encanto del periodismo y a lo que le puede aportar este periodismo de datos. Nos entendemos porque los tres estamos de alguna manera involucrados en periodismo. De repente la persona que nos está mirando dice, perdón, no entendí de qué va el programa de hoy. Para un consumidor, es probable. ¿En qué le ayuda este periodismo de datos de la noticia que el lector está viendo en las mañanas o el televidente? ¿Qué cambiaría? Denos un ejemplo, Andrés, de un trabajo que sea hijo de este periodismo de datos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Que el lector o el televidente, con el cual yo me identifico más que con el periodista, claramente, vamos a encontrar también en este mar, estamos metidos en un mar de información infinito, ¿no? Que estamos bombardeados por todos lados con información, y encima ahora estamos dudando de cuál es verdadera, cuál no. Entonces, además de que confiamos, últimamente los lectores confiamos en un periodista más que en un medio entero, ¿no? Como que nos gusta este periodista, confiamos en él y lo leemos. Entonces hay una confianza. Pero con el periodismo de datos también nos permite confiar en la información, porque el periodista, además de contarnos su conclusión y su investigación, nos cuenta de dónde lo sacó. En vez de decir, mi fuente dijo que, dice, en base a estos datos que encontré, resulta que está mejorando la alfabetización en los barrios más difíciles de la ciudad. Y nos muestran los datos, y nos muestra un mapa, y en el mapa nos muestra colores. Entonces nosotros como lectores, que no podemos estar todo el día investigando, simplemente tenemos un rato del día para leer. Entonces, cuando lo leemos y vemos el mapita, vemos esos gráficos, vemos que la fuente es el propio gobierno o es una institución, entonces empezamos a entender un poco más fácil, sin
tener que ir por un lado sin tener que confiar ciegamente y por otro lado sin tener que ser un investigador, ¿cierto? Entonces me parece que, digo, ahí di un ejemplo inventado, pero digo, cualquier caso de esos, muchas veces uno piensa que son siempre cosas malas, ¿no? Como cosas que salen mal, cosas que hacen mal, corrupción y esas cosas, Panama Paper, todo esto. Pero también hay cosas buenas, hay cosas que de pronto, digo, por dar un ejemplo, todo lo que es la salud, todo lo que es la estadística, que uno no se da cuenta, pero sale también de una especie de periodismo de datos. Y nos acusan a los periodistas. Bueno, en primer lugar, más de un teórico ha afirmado que estamos en la etapa del periodismo declarativo, es decir, que los periodistas lo que hacemos es tomar el micrófono y decir, ¿qué dice el ministro? ¿Qué dice el representante de la COP? ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Y se agarran todos y yo informo y le pongo un titular, un enfoque a esa confrontación de opiniones, de declaraciones, ese periodismo declarativo. Bastenier, ya me acordé, Bastenier dice que estamos en este tiempo de periodismo declarativo. Nos acusan de esto, también de no entender, porque claro, si uno es periodista, entró a una escuela de periodismo, una facultad, una carrera de periodismo de comunicación, porque de matemáticas no sabe mucho, porque no maneja Excel, porque la tabla del 7 tampoco se la debe saber, entonces fue a periodista, ¿no? Y resulta que el periodismo necesita de una información numérica, ordenada, sistemática, etcétera, etcétera. ¿Seremos capaces los periodistas que nos hemos escapado de ingeniería de producir y de manejar seriamente la información? Sí. Primero, hay algunos periodistas que se enganchan, les gusta y descubren que las matemáticas, el Excel, la estadística había sido divertida y son fenomenales. Y hay otros que tal vez no tanto, pero entienden cuál es la función de esto. Y tienen otro personal, porque sí, ahí las redacciones, los medios tienen que innovar, no solamente capacitando a sus periodistas que están ahí, sino contratar otro perfil de profesionales. Por ejemplo, profesionales informáticos para la redacción, no para el soporte de, ay, me olvidé mi password, no sé cuál es, ven, por favor, ayúdame. No, sino como parte de la redacción también gente especializada en estadística, gente especializada en informática, incluso en desarrollo de software, de manera que los periodistas tienen que entender solamente cuál es la función de ese nuevo profesional dentro de la redacción y hacer equipos. Y al hacer equipos, entonces el periodista hace lo que sabe hacer, que es contar historias, porque tampoco es fácil, eso se estudia, se aprende en la práctica, y comienza a integrarse con otros profesionales que son más cuantis, pero que entienden tanto los cuantis, lo que hacen los periodistas, como los periodistas que hacen estos profesionales cuantis. Cuando ustedes hablan de informática, de los programas, del software, de tal, H2O, ¿verdad? Claro, uno dice, uy, debe ser difícil, debe ser costoso, debe ser, uff. Pero resulta que Andrés, en una charla introductoria a esta formación que estamos haciendo en el Extra y La Razón, nos mostraba ejemplos, pero de cuando ni siquiera había internet, los mapas que utilizaban durante las guerras en Europa, es decir, son herramientas que han acompañado al ser humano hace mucho tiempo ya. La cosa es saberlas utilizar, ¿no? Un mapa, por ejemplo, es una manera de organizar la información, ¿cierto? Bueno, primero me encanta que me acuerde de lo que usted me enseña. De lo que yo digo, me parece fantástico. Qué buena alumna. Una persona con trayectoria. Me parece que ahí hay algo, y lo decía recién Eliana, que pasa medio desapercibido, pero me parece que es la clave y es un poco la excusa quizás el periodismo de datos, y es el trabajo en equipo. O sea, esos ejemplos que vos contabas, y si quieren podemos irnos hasta la cueva de Altamira, donde estaban dibujaditos los guanacos, que, bueno, no sé si eran guanacos, pero los animales. Cuando se empezó a congregar la gente alrededor de un trabajo y hacerlo en equipo y distribuir tareas es cuando funciona. Y un poco creo que el periodismo, por su tradición, en algún momento lo perdió o en realidad lo aprovechó de otra manera, que era trabajar, un periodista trabajando en la investigación y guardando sus fuentes porque hay que resguardarla, todo eso. Hoy creo que con estas nuevas formas de trabajar en equipo, con un diseñador, con un desarrollador, también nos promueve a trabajar en equipo. Y ese trabajo en equipo es lo que genera estas cosas, como por ejemplo, hablo con un cartógrafo que me ayuda con un mapa, entonces hago un mapa que quizás ni siquiera es una pieza periodística, sino que es un mapa, como tiene La Razón, que me dice dónde están los teleféricos y dónde pasa el Pumacatari. Y es un producto que no es una noticia, digamos, pero es un producto que los lectores o los turistas les puede servir muchísimo. Y que lo sabemos leer, además. Que porque tenemos esa lo tenemos capacidad. que saber leer los lectores. Claro, ¿no? bueno, en ese punto también es clave que todo este trabajo nuestro y trabajar en equipo y ampliar el equipo y sumar también un sociólogo, un psicólogo, lo que tengamos a mano y que nos sirva, y que ese equipo de trabajo pueda dar un producto
eso, que los lectores no tengan un esfuerzo enorme para entender, que no tengan que ir a la universidad para entender la pieza de gráfica, sino que al revés, les simplifique, les mejore la vida, les aporte una idea nueva. Y en ese sentido me parece que hay un montón de piezas gráficas que uno mismo se crea, uno mismo ignorante, ¿no? Como, no, yo esto no sé. Pero somos muy conocedores, podemos decodificar un mapa, estamos todo el tiempo con el celular usando interfaces muy complejas, podemos tener en nuestra mente todo esto del WhatsApp y las redes sociales, todo el tiempo estamos en conexión con un montón de personas. Eso es complejo, entonces me parece que estamos más dispuestos que y es cierto que tenemos acceso, sabemos ya los ciudadanos de este siglo, sabemos leer lo clásico, ¿no? Leer la escritura, pero leer la imagen, leer la imagen en movimiento, leer el lenguaje de las redes sociales, que es otro, y Google Maps. Y es cierto que somos de alguna manera aprendices solos, ¿no? de estos distintos lenguajes. Para aterrizar todavía más, para quienes nos están viendo nuevamente, a ver, ¿qué cosita, qué temita podría entrar en periodismo de datos? ¿Se podrá hacer algo en este tiempo preelectoral respecto de las candidaturas, los partidos, las encuestas? ¿Se podrá hacer algo más gráfico cuando pensamos en la violencia contra la mujer y la cantidad de feminicidios o de infanticidios? ¿Se podrá hacer algo en términos de salud para saber cuántos se incorporan, qué pasa? ¿Podremos citar algún ejemplo que venga bien con Creo que un ejemplo de ruso, en realidad, del Andrés, es este proyecto que se llama Columnistos. Y lo que hacen es que un bot recolecta información de un periódico. ¿Qué es un bot? Un robot. Ah, un robot. El nombre cariñoso para un robot. Es que es tecnológica total. Es un pequeño software, básicamente. Sí, es un softwarecito. Ya. Un software que jala información y dice cuántas personas de las personas que publican en un periódico, en artículos de opinión, notas de opinión, son mujeres y cuántos son hombres. Y entonces eso nos permite saber si hay más presencia femenina o más presencia masculina en algo que es intelectual, ¿no? Entonces ahí lo que se ve en Argentina es que en todos los medios tienen menos representación de mujeres. Chocolate por la noticia. Y en domingo, pero comprobable. Pero qué interesante que en domingo hay aún menos mujeres. ¿Por qué? Porque en domingo se lee más. Claro. Entonces se tiene que leer a la las gente chicas, seria. entonces, un poquito. Y la gente seria suele ser hombre. Claro. Estoy siendo irónica por Claro. si acaso, ¿no? Entonces, poder ver eso en datos, poder ver que el 23% en domingo de las columnistas en domingo son mujeres y preguntarte por qué. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Te lleva un poquito a entender cuáles son las posiciones feministas, por ejemplo, de justicia, de igualdad, en la representación y en la libertad, en el ejercicio de la libertad de expresión. Eso solo se puede hacer con datos y solo se puede hacer ordenando una información que está ahí, que no está tan difícil de ordenar, pero que como no está ordenada, no es evidente. O sea, podemos decir, sí, hay más hombres que publican que mujeres, pero si tú no le pones datos, si tú no le pones número, suena como una declaración más. Si le pones número, es fuerte y tiende a cambiar una realidad que en este caso es injusta. ¿Algún otro ejemplo de...? Sí, una cosa que recién ella decía, hay menos mujeres en los diarios en Argentina, 10% los domingos. El resto de los 10. días 20, los domingos 10. Y además los temas, porque hicimos un análisis de qué temas hablan, y esos son todos temas de mujeres. Las mujeres hablan de temas de mujeres, los varones hablan de temas. Claro. Pero digo, cuando ella decía eso, vos decías chocolate por la noticia, ya es algo que sabemos. Ahora, creo que un rol muy importante que puede traer en el día de hoy, en el hoy en día, el periodismo de datos, es a que las discusiones que tengamos, que todos tenemos discusiones muy acaloradas en los medios, en los digitales, cuando nos juntamos a comer una empanada, que estén basados en algo que no sea solo opinión. Porque si no, a ver, hoy hay gente discutiendo si la Tierra o no es redonda. Y estamos en el siglo de la información y estamos la ciencia. ¿Por qué estamos discutiendo eso? Porque estamos discutiendo sobre opinión. Yo opino que sí, vos opinás. Yo opino que hay varones, que hay mujeres, no sé qué. Ahora, si tenemos esos datos, si tenemos estos informes, si tenemos, por ejemplo, para dar un ejemplo de hacer ese mismo análisis de datos, pero en vez de en los medios, hacerlo en el gobierno. En Argentina, ¿cuántos gobernadores son mujeres? ¿Hace cuántos años que fue la primera gobernadora mujer? Cuando vos lo ves, eso en una visualización, en un gráfico,
podemos discutir, como veníamos discutiendo, pero en vez de discutir, yo opino tal cosa, vos opinas tal otra, es, bueno, acá están los datos. ¿Qué opinas? Hay un teórico argentino, cuyo nombre no recuerdo, para variar, que decía que el periodista peligroso no es el que tiene la opinión, sino el que tiene la información. Ese es el periodista peligroso para el poder y valioso para la persona que está leyendo el periódico. Finalmente, y la última pregunta, ¿por qué voy a ganar más plata con el periodismo de datos en un medio de comunicación? Porque puedes vender otros productos. El ejemplo que te daba. Si yo soy una empresa que está interesada en saber cuándo salen requerimientos de parte del Estado que tengan que ver con lo que yo vendo, pero que tal vez me ha pasado que se me pasan algunas convocatorias porque no estoy revisando el periódico todo el tiempo. Entonces, tú organizas la información y tú me vendes la notificación a mi celular cuando sale el producto que yo puedo vender. Leche, queso, lácteos, lo que fuese. Entonces, yo te puedo pagar por ese servicio para que llegue a mi celular de manera, para mí es más barato que estar revisando el periódico todo el tiempo y con el riesgo de que se me pase alguna postulación que puede ser interesante para mí. Esa información organizada en bases de datos y ese servicio es perfectamente vendible a partir de un periódico o a partir de cualquier empresa, pero como un periódico esté especializado en el proceso de información, es lógico que un periódico, un medio, pueda vender este tipo de servicios. Y no solo cualquier otro tipo. O sea, cuando se organiza la información, se generan servicios a distintas instancias. Claro, y no solamente en bruto, sino que puedes procesar productos y servicios que la gente está necesitando y vender eso. Vender mejores clasificados. Si yo voy a buscar un auto y tengo que buscar los 100 anuncios de autos, tal vez sea mejor que yo pueda entrar a un lugar y decir, quiero de tanto a tanto, de esta marca. Oro contemporáneo, la información sistematizada. Los datos. Gracias, Eliana Quiroz. Gracias, Andrés, por estar acá y por el trabajo que estamos haciendo con La Razón y con El Extra. Hablando de agradecer, gracias a Cadena A por la amistad, por permitirnos compartir temas como este. Aguárdenos, porque enseguida Lucía Sauma va a preguntar a la gente de deporte qué pasó en la cancha, qué pasa en general cuando un jugador es insultado, le dicen negro de tal, le dicen indio, le dicen... ¿Qué pasa cuando hay racismo desde la hinchada, desde el estadio? ¿Qué pasa cuando el jugador dice me voy porque yo no tolero esto? ¿Qué dicen las autoridades del deporte? ¿Racismo se tolera? No, porque está en las tribunas, hay que permitir nomás, así es el fútbol. ¿O